¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los tesoros más buscados de la historia? En este corto documental te voy a contar la historia de 5 tesoros perdidos más famosos y buscados de la historia, y cómo es que muchísimas personas desde la antigüedad han perdido fortunas e incluso la vida tratando de encontrarlos. Y aún, a pesar de los esfuerzos y de la tecnología que poseemos en la actualidad, ha sido casi imposible dar con alguno de ellos, por lo que, literalmente, pareciera que se los ha tragado la tierra. Así que, acompáñame a conocer los 5 tesoros perdidos más famosos de la historia. Aquí en Archivos Secretos TV. La fortuna de Juan Sin Tierra. Juan I de Inglaterra, conocido como Juan Sin Tierra, es recordado como uno de los monarcas más incompetentes y crueles de la historia inglesa. Su reinado, que se extendió desde 1199 hasta 1216, estuvo marcado por una serie de fracasos militares, intrigas y una política de opresión que provocó una crisis de legitimidad que culminó con la firma de la Carta Magna. Juan ascendió al trono tras la muerte de su hermano, Ricardo Corazón de León, pero su incapacidad para mantener el control sobre los territorios franceses heredados lo llevó a una serie de derrotas humillantes que le valieron el apodo de Sin Tierra. Su mal gobierno no solo se limitó a las cuestiones militares, sino que también se manifestó en su trato despiadado hacia sus súbditos, a quienes imponía impuestos exorbitantes y castigaba con dureza por cualquier muestra de deslealtad. El descontento generalizado con el gobierno de Juan culminó en una rebelión de los barones ingleses que lo obligaron a firmar la Carta Magna en 1215. Este documento limitó el poder del monarca y sentó las bases para el desarrollo del sistema parlamentario inglés. Aunque la Carta Magna no tuvo un impacto inmediato en el reinado de Juan, su legado perdura como un símbolo de la lucha contra la tiranía. La historia de Juan I es un ejemplo de cómo la crueldad y la incompetencia pueden llevar a un líder a perder el control de su reino. Ahora bien, ¿qué sucedió con las riquezas que este rey acumuló? Se dice que en su momento, este monarca trasladó el parlamento y todas sus riquezas a la ciudad portuaria de Lynn, con la esperanza de que estuvieran seguras, pero una súbita enfermedad lo obligó a cambiar los planes, por lo que envió toda su fortuna a Lincolnshire, pero mientras ésta atravesaba el estuario de Wash, una desembocadura de este río hacia el mar. Aquí fue donde desapareció misteriosamente, sin dejar rastro. En las fuentes históricas no está clara la causa de la desaparición de esta fortuna, pero algunos historiadores creen que este tesoro viajaba en un convoy paralelo al momento de su desaparición. Otros, por el contrario, piensan que formaba parte de la columna real, pero en cualquier caso, no hay pistas sobre el lugar exacto en el que se perdió el tesoro. Existen bastantes teorías sobre la desaparición de esta enorme fortuna. Una de ellas sugiere que el monarca y su séquito pasaron la noche en una abadía, en donde un monje de nombre Simón habría envenenado al monarca, que ya de por sí estaba en condiciones muy precarias de salud. Después de haberle quitado la vida, supuestamente, este monje habría vendido las piezas de esta fortuna y el dinero obtenido se enviaría a los templarios. A pesar de los esfuerzos de los cazadores de tesoros, no se ha podido ubicar esta gran fortuna, ya que
El paisaje alrededor del estuario ha cambiado considerablemente en los últimos 8 siglos, convirtiéndolo en uno de los tesoros más difíciles de buscar. Al contrario de otros tesoros basados en mitos y leyendas, este quedó bastante documentado en varias fuentes históricas, aunque es casi imposible saber si parte de la carga pudo ser recuperada en el momento de su extravío o si, literalmente, la tierra se tragó esta enorme fortuna, por lo que el misterio continúa hasta nuestros días. El tesoro de la Isla del Roble. La Isla del Roble es una isla de 140 acres en el condado de Lunenburg, en el litoral sur de Nueva Escocia, Canadá, en la costa del Océano Atlántico. Esta es una de las casi 360 pequeñas islas de la bahía de Mahone. La búsqueda del tesoro de la Isla del Roble comenzó hacia 1795. Ese año, Daniel McInnes, un adolescente de 16 años, cruzó la isla durante una expedición de pesca. Notó un par de cosas que le parecieron extrañas. En primer lugar, observó unas cicatrices y marcas en el tronco de un viejo roble. También una leve depresión en el suelo. McInnes dedujo que las cicatrices del árbol eran de un sistema de cuerdas y aparejos que se habían utilizado para bajar algo al suelo. Como se crió con historias de piratas de capa y espada, McInnes se preguntó inmediatamente si un par de merodeadores habían enterrado un tesoro. Este joven estaba lo suficientemente intrigado y decidió volver a la isla al día siguiente con 2 amigos y empezar a cavar. Inmediatamente, los jóvenes se dieron cuenta de que la arcilla poco profunda tenía marcas de pico, pero no pudieron llegar mucho más lejos. La fosa contenía piedras planas y troncos, y los jóvenes solo tenían picos y palas. Pero McInnes nunca olvidó lo que había visto. 9 años después, regresó a la isla y trató de buscar de nuevo el tesoro. Esta vez, él y su equipo hicieron un emocionante descubrimiento: una piedra con una extraña inscripción. Sin embargo, a pesar de varios intentos, los exploradores no pudieron traducir la piedra. Uno de los compañeros de McInnes decidió utilizarla como ladrillo en su chimenea. El grupo volvió a cavar unos días después, pero cuando intentaron seguir con la búsqueda, el pozo se llenó de agua y el proyecto quedó abandonado. En 1865, buscadores de tesoros obtuvieron una importante pista. Ese año, un profesor de lingüística llamado James Leach afirmó haber traducido la misteriosa piedra. Dijo que en esta se podía leer: a 40 pies de profundidad están enterrados 2 millones de libras. Y ahí comenzó la carrera por encontrar el tesoro de la Isla del Roble. En los 200 años transcurridos desde que Daniel McInnes clavó por primera vez una pala en la tierra, muchas otras personas han esperado encontrar el tesoro de la Isla del Roble en el llamado Pozo del Dinero. Incluso los expedicionarios intentaron sellar el flujo de agua y perforar otras partes de la isla. Los escépticos de la leyenda y la fama de la isla han asegurado que no hay nada en el territorio. La isla ofreció suficientes pistas a lo largo de los años para mantener viva la leyenda. Se encontraron monedas, silbatos, piezas de porcelana, cenizas, tijeras, cerámica y pergaminos en lo que se ha denominado como el Pozo del Dinero de la Isla del Roble. Incluso Franklin D. Roosevelt quiso participar en la acción y siguió la actividad de la isla, ya que en 1909 se afilió a la Association
de Oak Island y otro grupo de búsqueda de tesoros conocido como Old Gold Salvage. Aunque los grupos se retiraron ese mismo año, Roosevelt continuó manteniéndose muy al tanto de las noticias de la isla durante su presidencia. Después de tantos años, la búsqueda del tesoro en este territorio canadiense resultó tan arriesgada que muchos se preguntan si el tesoro está protegido por una maldición. El primer suceso de tragedia y muerte ocurrió incluso antes de la traducción de Leech. Ya para 1861, unos buscadores de tesoros llevaron a la isla una bomba de hierro y una máquina de vapor. Esperaban bombear agua del pozo, pero la caldera explotó y un hombre perdió la vida. Esta persona fue el primero, pero otros 5 hombres seguirían sus pasos. Las muertes más recientes se produjeron en 1965, cuando 4 hombres murieron a causa de los gases de sulfuro de hidrógeno mientras intentaban acceder al tesoro de la isla del Roble. Esta serie de muertes ha dado lugar a una predicción siniestra, según la cual deben morir 7 personas antes de que se encuentre el tesoro. 6 han fallecido. Sin embargo, el miedo a la muerte no ha impedido que la gente espere encontrar riquezas a lo largo de los años. En el año de 2006, cuando los hermanos de Michigan, Rick y Marty Lagina, compraron una participación del 50% en la empresa propietaria de la famosa Isla del Roble, se convirtieron en los últimos de una larga lista de cazadores de tesoros que han pasado más de 220 años tratando de descubrir riquezas incalculables, sospechosas de ser escondidas en sus confines. Estos hermanos pagaron $7 millones por la isla, aún a riesgo de malgastar el dinero, pero llevaban casi toda su vida esperando poder excavar en la Isla del Roble y no iban a renunciar a su sueño ahora. Después de esto, una moneda española de 350 años de antigüedad fue descubierta en el pozo en el año de 2014. Luego, una antigua espada romana. Más tarde, huesos humanos. En el 2018, encontraron más objetos metálicos, una cruz de plomo de origen medieval entre ellos. Pocos meses después, una piedra de al menos de 400 años que se utilizaba en muchas ceremonias romanas y egipcias para funcionarios de alto nivel. Las pruebas sugieren que algo bastante extraño ocurrió en esta isla antes de 1795. Meses después, encontraron una moneda de oro del año 1700 y más tarde un anillo de plata de igual fecha. Así, llegaron al año 2020, cuando encontraron más monedas de oro, hasta que les llegó una prueba científica del radar. Debajo de ellos hay una gran cantidad de plata. En realidad, el tesoro no ha sido aún descubierto, pero los historiadores aseguran que Rick y Marty están a punto de conseguirlo. Además de esto, existe una serie documental llamada La Maldición de la Isla del Roble, que fue producida por History Channel y trata sobre la búsqueda del tesoro en la isla, y es protagonizada por los hermanos en cuestión. Esta fue estrenada el 15 de noviembre del año 2022 y consta de 12 temporadas hasta la fecha. Si te interesa, la puedes ver en Prime Video, pues este misterio sigue sin resolverse del todo. El navío Flor de la Mar. La Flor de la Mar fue una imponente fragata francesa construida en Lisboa durante 1502. Al igual que una gran cantidad de historias y de mitos marinos, su relato resguarda grandes misterios que aún no fueron descubiertos, pero, en su caso puntual, despertó un interés particular. Tras su naufragio
en Malaca, en la península de Malasia. Su valioso tesoro, el más grande de la historia, según los investigadores, sigue perdido en lo más profundo del mar. En medio del apogeo de la Edad de Oro de la exploración de la flota de Portugal, el increíble navío fue construido en la capital del país y se destacó desde su creación por sus 35 metros de largo, 33 de alto y 400.000 kilos. Según los escritos de la época que narraron sus epopeyas, la Flor de la Mar fue un buque imponente que duplicaba en tamaño a las demás fragatas de aquellos años. Amarrado en un puerto portugués, colmado de actividad debido a las grandes expediciones que la Marina realizaba en el año de 1500, este barco emprendió la misión de navegar hacia la India para conquistar y saquear la Tierra del Oro. Desde sus primeros años estuvo destinado a realizar rutas lejanas, aunque, debido a su gran tamaño, era inseguro en condiciones de mucha carga cuando debía atravesar las tempestades del mar. En sus primeras travesías estuvo al mando del capitán Estevão da Gama, primo del reconocido explorador Vasco da Gama. Luego de su primera exitosa misión por la India, la tripulación emprendió el retorno con la carga completa de especias, oro y piedras preciosas. Pero, al atravesar una dura tormenta, el navío sufrió serios daños que pusieron en grave peligro a la tripulación. Durante el viaje, los marinos repararon los agujeros que sufrió la Flor de la Mar y lograron llegar a puerto, donde el barco debió quedarse por unos meses para ser arreglado. Una vez en condiciones, las misiones hacia la India continuaron varios años hasta que, luego de otros viajes con serios daños, la embarcación recibió una encomienda: convertirse en navío de guerra. Con el nuevo puesto en la Armada portuguesa, patrulló las Indias Orientales y colaboró en la conquista de ciudades ricas de la zona como Socotra, Muscat, Hormuz y Goa, bajo el mando del almirante Alfonso de Albuquerque, que, años más tarde, se convirtió en el segundo virrey de Portugal en la India. Durante sus años de guerra, con la conducción del también conocido como el Terrible o el León del Mar, la Flor de la Mar se alzó como uno de los buques más temibles de la brigada y participó de la conquista de Hormuz en 1507, de la batalla de Diu en 1509, la toma de Goa en 1510 y la captura de Malaca en 1511. Esta sería su última misión. Malaca, ubicado en la península de Malasia, se situaba en un cruce de rutas comerciales y se había convertido en un centro de operaciones internacionales que poseía grandes riquezas y tesoros. Con un historial glorioso, Albuquerque no pudo resistirse a la tentación y emprendió su conquista en 1511. El barco soportó un asedio de 12 días en los que bloqueó las actividades comerciales hasta que estuvieron en condiciones para comenzar la toma. La campaña fue un éxito rotundo. En pocos días, Albuquerque y la tripulación de la Flor de la Mar conquistaron la joya más preciada para el gobierno portugués y todos sus tesoros. Saquearon la ciudad de punta a punta y luego el palacio del sultán, donde se escondían las riquezas más grandes. El mito sobre el valor del tesoro surcó los mares y hubo decenas de intentos por encontrarlo sin éxito. Según se narra en la carta original del naufragio, el capitán y sus marinos colmaron el navío con las riquezas ilimitadas que consiguieron. El escrito destaca la toma de tributos del rey de Siam, que incluía 60 toneladas de oro y 200 cofres de gemas
que guardaban rubíes, esmeraldas y diamantes. A pesar de las trágicas experiencias que sufrió el barco en expediciones pasadas, la tentación era muy grande y el botín llenó a tope las bodegas de la Flor de la Mar. De acuerdo a los relatos históricos reconstruidos por el cazador de tesoros e investigador Sir Robert F. Marks en el libro Treasure Lost at Sea, Diving to the World's Great Shipwrecks del año 2004, aquel saqueo fue el botín más grande que jamás había visto Portugal y ningún otro país del mundo. Ocupaba tanto espacio que la tripulación tuvo problemas para almacenar otros 200 gemelos llenos, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros, valorados en más de 30 millones de coronas, que hoy valdrían miles de millones de dólares, relató Marx en su libro sobre la Flor de la Mar. Tras el botín, la flota portuguesa zarpó hacia Goa al mando de Alfonso de Albuquerque con otros 4 barcos y un junco. Hacía buen tiempo, con un mar en calma, navegando durante la noche a lo largo de la costa de Sumatra, la flota fue golpeada por un terrible tifón con enormes olas y truenos, relata la carta original del naufragio. Sin embargo, con los daños sufridos en el temporal, su conducción se hizo casi imposible. Golpeó contra un arrecife en la costa de Sumatra y se hundió, según el relato de Tom Pierce, un boticario de Portugal que vivió esos años en Malaca. Tras el impacto, la Flor de la Mar se partió en 2 y el empuje de las olas hundió los pedazos. En las reconstrucciones históricas aseguraron que las 400 personas que estaban a bordo murieron, salvo el capitán Albuquerque, que salió ileso junto a algunos oficiales al mando. A pesar de sobrevivir, ninguno de los marinos logró reconstruir la ubicación exacta del naufragio y el preciado tesoro quedó oculto en las profundidades del océano. Con el paso del tiempo, el mito sobre el valor del tesoro surcó los mares y hubo decenas de intentos por encontrarlo, sin éxito. A pesar del desconocimiento del lugar exacto del naufragio y de su impacto, las investigaciones posteriores al accidente y a la carta original del naufragio indicaban la supuesta zona en la que podrían hallarse los restos. Distintas compañías de varias partes del mundo intentaron con mucho esmero encontrar sus riquezas, pero fallaron una tras otra. Una de las expediciones más importantes la realizó una empresa de Singapur en 1989 llamada Southeast Asia Salvage. El equipo estuvo conformado por historiadores, arqueólogos reconocidos, acompañados por el especialista de la Flor de la Mar, Sir Robert F. Marks. A diferencia de los intentos anteriores, los investigadores tramitaron y lograron conseguir el permiso de Indonesia para investigar la supuesta zona del accidente. No obstante, antes de que los especialistas pudieran excavar, estalló un conflicto entre Indonesia, Malasia y Portugal por la disputa del derecho a su posesión. Por su parte, Malasia acusaba a Portugal del robo de aquellas preciadas piedras y riquezas, mientras que Portugal defendía su derecho de propiedad. El conflicto puso en pausa las expediciones y a pesar de que los avances y la cercanía que logró Marks junto a Southeast Asia Salvage, su búsqueda no pudo concretarse. Según la sección de la UNESCO que supervisa el patrimonio submarino, un país tiene la potestad de reclamar posesión sobre los restos si, en primer lugar, fue dueño del navío. Aunque éste haya permanecido abandonado durante años, el propietario puede reclamar su propiedad.
No obstante, la posesión puede complicarse dependiendo de la ubicación del naufragio. Es decir, si está situado en aguas territoriales de otro estado, como es el caso de la Flor de la Mar. En estas situaciones, la ley internacional señala que un país tiene absoluta soberanía sobre sus aguas. Según explicó Robert McIntosh, abogado y arqueólogo de la Universidad de Southampton, Inglaterra, a la BBC, cuando se descubre una embarcación, el país donde la nave fue registrada puede dar causa a algo que se llama inmunidad soberana. Los buques de guerra y otras naves de gobierno operadas con propósitos no comerciales gozan de inmunidad soberana. Una de las últimas búsquedas fue hecha por la empresa cazadora de tesoros Odyssey Marine Exploration, que halló restos del naufragio del navío español Nuestra Señora de las Mercedes. Luego de que estos encontraran 17 toneladas de monedas frente a las costas de Gibraltar, un juez estadounidense dictaminó en 2009 la devolución de $500,000 de monedas de oro y plata a España, ya que el gobierno español nunca había renunciado a la posesión del cargamento de la nave. Más allá del dilema diplomático que envuelve a la historia del navío, nadie fue capaz de acercarse a su descubrimiento. Más de 500 años después de su naufragio, la Flor de la Mar y el tesoro más grande del mundo permanecen ocultos en lo más profundo del océano, a la espera de que algún afortunado pueda hallar sus riquezas. La flota de 1715. La flota de las Indias de 1715 fue una flota del tesoro español que regresaba a España desde el Nuevo Mundo. El miércoles 31 de julio de 1715, 7 días después de su salida del puerto de La Habana, Cuba, bajo la orden de Juan Esteban de Uvilla, 11 de los 12 barcos de la flota se hundieron debido a un huracán cerca de la actual Vero Beach, en Florida, Estados Unidos. Y debido a que la flota llevaba un cargamento de plata, también se la conocía como la Flota de la Plata de 1715. Cabe señalar que a esta área de la Florida también se le conoce con el nombre de Treasure Coast o Costa del Tesoro, ya que es un segmento de las playas atlánticas que comprende los condados de Indian River, Martin y St. Lucie, y es en esta parte donde a lo largo de estas playas se hundieron dichos navíos. Esta flota estaba compuesta por 11 barcos españoles y uno francés que sucumbieron al ya mencionado huracán y al que solo sobrevivió el barco número 12, la fragata francesa Le Griffon, que había zarpado con ellos, pues se menciona que el capitán principal de los demás navíos no estaba familiarizado con la costa de la Florida y prefirió permanecer mar adentro, y fue por esto que el barco Le Griffon logró regresar sano y salvo a Europa, pero los demás no lo lograron. Se sabe que con los barcos se perdió una fortuna en monedas de plata, monedas de oro, tesoros y otros objetos de muchísimo valor. Esto provocó un frenesí a lo largo de los años para los cazadores de tesoros, que buscaban encontrarlo y reclamarlo, ya que piratas, corsarios y saqueadores del siglo XVIII convergieron en esta conocida costa. Ya para el año de 1718, los españoles renunciaron a su búsqueda, a pesar de las riquezas incalculables que aún permanecían hundidas. Sin embargo, con el tiempo y las tecnologías cada vez más avanzadas, los cazadores encontrarían mucho más de lo que esperaban.
Estos naufragios cayeron pronto en el olvido, pero las monedas nunca, además de los demás objetos de gran valor. Estas monedas españolas siguieron apareciendo en las playas durante las décadas de 1950 y 1960, lo que llevó a una inmersión que mostró la localización de un fragmento del naufragio y a un contrato exclusivo de salvamento. Durante años, ese contrato ha llevado a muchos buscadores de tesoros hacia los fragmentos del naufragio que se han podido encontrar, con la esperanza de hacerse con una parte del tesoro que una vez estuvo destinado a España. El hallazgo de estas monedas en las costas demuestra que la flota del tesoro de 1715 estaba repleta de tesoros y puede que aún lo esté. Más recientemente, el cazador de tesoros, Mel Fisher, fue quien descubrió en 1985 el tesoro del galeón español Nuestra Señora de la Atocha, uno de los barcos hundidos en los Cayos de la Florida. Este estaba valorado en su momento en $450 millones. Él decidió vender los derechos del naufragio de la Flota de la Plata a Brent Brisbane de Queen's Jewels. Esto resultó ser una buena inversión para Brisbane, quien en el año de 2015 descubrió $4.5 millones en monedas de oro frente a la costa de Vero Beach. Las monedas provenían del lugar del naufragio de la flota de 1715, conocido como el naufragio de Corrigans. Gracias al descubrimiento de este cazador de tesoros, se fundó el Museo Marítimo de la Sociedad de Patrimonio de Mel Fisher, pues este logró comprar una antigua estación naval en Key West, Florida, y en el cual se alberga una parte de los tesoros encontrados en el naufragio del barco de Atocha. Además, está abierto a todo el público. Pero aún a pesar de este gran descubrimiento, todavía quedan bastantes riquezas sumergidas en esta área del océano, y puede ser que si alguna vez te encuentres caminando sobre estas playas, puedas toparte con alguna de estas preciadas monedas, pues se sabe que gracias a las corrientes marítimas y al intenso oleaje se han llegado a recuperar algunas de estas monedas. El tesoro de Moctezuma. La historia comenzó el 8 de noviembre de 1519, cuando el conquistador Hernán Cortés se encontró cara a cara con el general Moctezuma. Esto gracias a la intervención de Carlos V de España. Ambos hicieron una buena amistad y el rey azteca decidió darles a él y a sus 520 soldados un gran templo donde podrían dormir durante las noches de invierno. Uno de los soldados, Alonso Yáñez, decidió hacer un altar para el dios cristiano dentro del mismo templo. Durante su construcción, Yáñez se encontró con una puerta tapada que podía romperse con facilidad. Cortés y sus hombres llegaron al otro lado y al hacerlo, no podían creer lo que veían sus ojos. Miles de joyas de oro, planchas, tejuelos, piedras preciosas y cofres llenos de esmeraldas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los aztecas, un imperio de 15 millones de personas que había florecido en el siglo XIV, tenían un férreo control de tributos sobre todos los pueblos de la zona. A lo largo de los años, habían reunido un auténtico ajuar que procedía de las minas de oro, así como de los barcos que se habían hundido en las orillas del Atlántico, transportando grandes tesoros. Los conquistadores españoles reunieron todo lo que encontraron en el templo, junto con lo que habían conseguido en su camino a Tenochtitlán, y así se disponían a partir pacíficamente para España, cuando les llegó una noticia amarga. El gobernador Diego Velázquez había confiscado
en la isla de Cuba los bienes de Hernán Cortés por desobedecer sus órdenes e intentar conquistar este imperio, y había organizado un ejército que constaba de 10 embarcaciones, 1.400 hombres, 80 caballos y 20 piezas de artillería, con la misión de capturar al extremeño. Cortés tuvo que acudir junto a algunos de sus soldados a prestar batalla, mientras que en la capital del imperio azteca muchos de sus hombres se amotinaron. Cuando volvió, se encontró con la noticia de que el rey Moctezuma había muerto, y además los aztecas amenazaban con matar a los españoles que los habían tratado injustamente. El comandante decidió que huirían a la noche siguiente, llevando solo el oro que pudieran llevar consigo y dejando atrás la mayor parte del tesoro que habían encontrado en el templo. Sin embargo, en lo que se conoce como la Noche Triste, los aztecas los descubrieron y asesinaron a más de 400 personas, llevándose de vuelta las piezas de oro. Poco duró la alegría para los locales, porque tan solo unos días después, Cortés logró reunir a las pocas tropas que le quedaban, junto con las que les prestaron los pueblos mexicas, aliados a su causa, e inició contra los aztecas la batalla de Otumba. Batalla ganada por Cortés, que le permitió reorganizar su ejército a pesar de las bajas causadas en la Noche Triste. Unos meses después, los conquistadores españoles volvieron, asediaron la ciudad y comenzaron una búsqueda frenética de estos tesoros. Julián de Alderete, junto con sus hombres, insistió en torturar al emperador Cuauhtémoc, quemándole los pies con aceite hirviente para que revelara la ubicación del oro y las piedras preciosas. Fue en vano. Las riquezas no se encontraron en los bosques de alrededor, ni siquiera en las lagunas, donde algunos reyes colombinos habían depositado las suyas hace miles de años. El hijo de Cortés, Martín, y muchos otros aventureros, como Francisco de Tapia, financiaron viajes hasta México para dar con el tesoro, pero fueron en vano. La realidad es que una parte del botín, conseguido después de la captura de la ciudad azteca, fue embarcado en 3 carabelas con destino a España. No obstante, el corsario francés Fleury reunió una flota de 6 barcos y atacó a los españoles en las proximidades de Cabo San Vicente. Solo se pudo salvar uno de los barcos, que evitó el combate y logró ocultarse en la isla de Santa María, a la espera que desde Sevilla enviaran ayuda. La mayor parte del tesoro de Moctezuma terminó en las arcas reales francesas después de esto. Así, una vez más, la ambición de los ejércitos españoles terminó en saco roto. De la misma manera que había sucedido con El Dorado, las expediciones que sucederían más adelante no lograron encontrar el tan ansiado tesoro. La leyenda del tesoro de Moctezuma fue haciéndose cada vez más grande, hasta que el interés fue decayendo por las conquistas de otros territorios con mayores fortunas en los años que estaban por venir. Después de varios siglos, nada volvió a saberse sobre el tesoro. Sin embargo, el 13 de marzo de 1981, un hombre encontró una barra de oro de unos 2 kilos de peso a 5 metros bajo tierra. El sitio del hallazgo fue a un costado de la Alameda de la Ciudad de México, en donde ahora se encuentran las oficinas del SAT o Hacienda Pública. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, tras un estudio, dio a conocer que el pedazo de oro fue fundido entre 1519 y 1520, por lo que probablemente pertenezca al desaparecido tesoro de Moctezuma, y hasta la fecha es la única pista que se tiene de este tesoro. Hasta aquí te dejo estas increíbles historias de estos 5 tesoros, bastante enigmáticos. Si te interesa, podemos hacer una segunda parte para repasar
otros 5 tesoros perdidos que jamás han sido encontrados y sus increíbles historias. Te agradezco por ver el video. Te pido de favor que me regales un like y te suscribas al canal para poder seguir subiendo contenido que puede resultar interesante para ti. Y si puedes, compartas el video para que más personas puedan verlo. Esto fue Archivos Secretos TV.